tiene la capacidad. Y tenemos ríos de diferentes formas, ¿no? Que tienen muchas curvas, le decimos que son ríos meándricos. Cuando el caudal es mayor, como el caso del río Amazonas, abren esos brazos y forman estas características, como decimos anabranching, de muchos brazos, y nuestra intención de estudiarlos es poder prever su desplazamiento, porque empiezan a generar problemas, se crean islas, desaparecen islas, hay poblados que se sientan naturalmente cerca de un río, pero de repente el río en su movimiento se aleja y todas las actividades económicas de ese pueblo se tienen que ver alteradas por este movimiento propio del río. En este momento tenemos un proyecto de investigación, hay una población importante en Loreto, que es Genaro Herrera, donde hay incluso un centro experimental de producción ganadera, que yo sospecho unos 8 o 10 años más o menos, el río va a dejar de bañar la ribera de Genaro Herrera, entonces toda esa población que está arriba de los 3.000 personas más o menos, tiene que variar sus usos, sus costumbres, mudarse, tratar de perseguir y llegar hacia el río, ¿no? La intención es que sepan que esto va a pasar con la anticipación del caso para que no genere situaciones muy dramáticas como sucedió ya, por ejemplo, en Iquitos. El río se alejó, el río Amazonas pasaba frente a Iquitos, es un poco lo que yo decía. El río en su interior tiene un flujo, le llamamos un flujo secundario, que hace que tenga una tendencia a erosionar una parte de la ribera y a sedimentar la otra. Este movimiento hace que los ríos, cuando uno va al río, y voy a presentar unas imágenes en un momento, ve probablemente lo que es solamente la parte azul, en este gráfico acá a la derecha, y el resto lo ve cubierto por vegetación, pero todo esto constituye el valle de inundación del río y por lo tanto su ámbito de influencia es todo esto que está acá. Y lo que le mencionaba de Iquitos, por ejemplo, Iquitos era una ciudad que estaba apostada, por ejemplo, en un lugar como este. Luego este meandro se estranguló y alejó la ciudad de Iquitos del río, del cauce principal del río, dejó al río en un lado de la ciudad, y problemas que causó, por ejemplo, hablando de ordenamiento territorial, es que todos los desagües de la ciudad de Iquitos iban al río Amazonas. El gran caudal del río Amazonas tenía la capacidad de manejar esos desagües. El río que dejó tenía un caudal muchísimo menor y la contaminación sobre ese espejo de agua o sobre ese cuerpo de agua es muy alta en la actualidad, ¿no? Y pasa lo mismo, pues, todavía está ahí Iquitos avanzando con el tema de su plan de tratamiento de aguas, pero en la actualidad todavía la mitad de la ciudad bota los desagües para un lado y la otra mitad bota los desagües para otro río. Pucallpa le pasó lo mismo, entonces tenemos un problema de puertos, por ejemplo, hablaba en la anterior exposición, hablaba de un tema de puertos, tenemos un problema serio de puertos en Iquitos. El puerto tiene muy poca agua, en el caso de Pucallpa en algún momento Pucallpa se quedó sin agua y tiende un poco el río también a dejar sin agua a Pucallpa. Entonces hay una dinámica que tiene que tenerse en cuenta y un poco ese tipo de cosas. La Marina tiene una rama que se dedica a estudiar ese tipo de acciones del río. Es más o menos así, esto es una animación, no es un río Amazonas, o sea, no es un río peruano, digamos, simplemente una animación matemática para mostrar cómo es que el río se mueve sobre un valle de inundación, una prevista inundación, y a veces, no a veces, todas las poblaciones amazónicas están asentadas en la ribera del río, y cuando la población es pequeña tiene la capacidad de moverse. La característica de los pueblos alejados de las ciudades grandes son 8 o 10 familias. Cuando el río se mueve, la ciudad desarma la casa, desarma el pueblo, se va a otro lado. Las ciudades como Iquitos, Pucallpa y Mavos pierden esa capacidad de movilizarse y los problemas para solucionarlos son mayores, ¿no? Eso es un poco un trabajo que hicimos cuando estuve trabajando ya desde la ciudad de Iquitos. Ese es el río Italia, ya estoy viendo el nombre. Entonces, por aquí está el río Amazonas. Aquí esta esquinita acá es el río Amazonas pasaba por acá, frente a la ciudad de Iquitos, y seguía su curso por acá. El río se cambió su curso, se alejó de la ciudad de Iquitos y dejó en su antiguo cauce un río muy chiquito, que es el río Italia. Iquitos se dice que es una isla, porque por aquí tiene el río Italia, aquí en este extremo el río Amazonas, acá tiene el río Nanay, y en general está rodeado por agua. La ciudad no tiene más a dónde crecer. La diferencia en colores, este fue un trabajo que hicimos para demostrar hasta dónde subía el agua en una creciente pronunciada. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar allá cuando tuvimos la creciente más fuerte que se presentó en ese lugar. Y el agua llegó acá, y por aquí más o menos de acá hasta acá, hay cerca de 6 kilómetros. O sea, la cantidad de avance que tiene el río es impresionante, ¿no? Puede avanzar mucho porque es un terreno bastante plano y puede cambiar el nivel también en forma considerable. Puede ir desde una vaciante hasta una creciente
en el caso del río Amazonas alrededor de 10 a 12 metros, en vaciantes y crecientes extremas alrededor de 14 metros. Entonces, ¿qué problemas se presentaban acá con la ciudad? Y si me da espacio encontré una anécdota. Fue una periodista a entrevistarme por este tema. Yo le explicaba, me decía por qué estamos en una emergencia en Iquitos, ¿no? Le decía, lo que pasa, me dice, si todos los años sube el río, todos los años baja el río, porque es una emergencia. Y él decía, bueno, cuando sube un poco el río a sus niveles normales, hablamos de unos 1.000, 2.000 afectados que la ciudad los puede absorber sin mayor problema. Se muda con el papá, con la mamá, se muda en las casas donde vivía antes y la ciudad sigue avanzando, ¿no? Sobre todo hablando de las personas que vivían por la ribera. El río sube más, ya no son 2.000 afectados, son 5.000 afectados. Y la ciudad todavía los puede asimilar. Digo, pero este año ha subido tanto el río que todas estas personas que vivían por acá, y esto no está actualizado, acá hay gente viviendo normalmente, toda esta gente, ahora hemos pasado a los 18.000, 20.000 personas que ya no pueden vivir acá. Entonces la ciudad tampoco tiene la capacidad de asimilar, o sea, la familia tiene capacidad de asimilar. Pero digo, eso constituye una emergencia. Y la anécdota lleva porque cuando yo le hice toda esta explicación, pero en el reporte periodística salió 20.000 afectados, eso es una emergencia, y pum, cortaba el reportaje, ¿no? Entonces ahí se generó toda una serie de polémicas de por qué estaban todas esas declaraciones, que finalmente era la verdad, pero era una verdad contada con una secuencia un poco más larga. Pero un poco que esto es lo que pasa con la ciudad de Iquitos, no tiene un lugar para donde crecer. Si puedo complementar algunas cosas más con el tema de Amazonía y administración del territorio, hay un mensaje muy fuerte que hace que la gente, o sea, un mensaje de modernidad que idealiza la vida en la ciudad y hace que la gente que vive en la ribera lo único que espera es crecer un poco y mudarse a ciudades cercanas, Iquitos. Entonces la gente que vive en las riberas a lo largo de toda la selva se mudan a Iquitos y ellos saben vivir al costado del río. Entonces justamente las zonas que son más afectadas por el tema de las inundaciones son las que están más habitadas, porque la gente que viene en la ribera se asienta frente al río. Hay una casita aquí, el de adelante pone más palos y hace una casita, y viene y el otro adelante pone más palitos y más arriba, y siguen así, y así va creciendo la ciudad, ¿no? Y cuando viene la creciente del río, hay mucha gente afectada, realmente es bastante crítico, es muy muy triste el tema. Se tratan de organizar, no sé, estoy contando otra historia, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a Iquitos, por aquí hay alguien de Amazonía, hacen una serie de puentes, como repito, bastante altos, los niños pasan por ahí, se caen. En cada época de creciente hay unos 5, 6, 7, 8 niños que fallecen porque se caen, se ahogan, ya no pueden sacar. Es un tema un poco dramático. Tenía un colega, geógrafo colombiano, tenía una expresión un poco dura, decía, países como Colombia, como Perú, el territorio nos terminó quedando grande. Y es una expresión que me parece un poco dura, pero probablemente cargada de bastante razón, ¿no? O sea, hay zonas de territorio que nos es muy difícil administrar. Y otro tema que vemos, hablando de gestión de territorio, es el tema de fronteras. La Marina actúa como ente asesor de Cancillería para cuando la frontera está constituida por un cuerpo de agua, que es el caso del río Putumayo, nuestra Putumayo Amazonas, que es la frontera con Colombia, y el río Yavarí, que es la frontera con Brasil. El tratado, de hecho, del año 29, establece que el límite entre Perú y Colombia es el Talhue del río. El Talhue es la línea de mayor profundidad del río. Si vamos a lo que mencionaba anteriormente, es que el río cambia, entonces también cambiaría la frontera, y eso es algo que no concuerda con el tema, con el principio de la frontera, que no debe moverse, ¿no? Entonces tenemos un tema ahí de definición, es un tema de estudio personal. A mí me llama la atención, de hecho mi tema de tesis de una maestría que hice el año pasado está referida a esta frontera, ¿no? A ver cuáles son las alternativas de solución. Pero acá presento diferentes talgos de diferentes ríos, y por lo tanto, ¿cuál es la frontera entre Perú y Colombia? No pretendo ser dramático para nada, pero muchas propagandas salieron cuando dijeron, ok, ya terminamos el problema con Chile, se acabaron los problemas de fronteras. Como es un tema de investigación personal, yo no estoy tan convencido de eso, ¿no? Yo pienso que esto eventualmente podría ser un problema en la medida que los intereses vayan aumentando sobre esas zonas, ¿no? Cuando ambos países tengamos mayores intereses sobre estos lugares de acá, van a empezar a haber roces que van a tener que resolverse. Conflicto no como un enfrentamiento, sino como una disputa de intereses sobre un bien común. Pasa con Colombia, este es el río Putumayo, por acá entramos al río Amazonas, pasa lo mismo, y pasa con Brasil y Perú, el río Yavarí. Esta es una imagen de lo mismo. Este es el Talhue del 29, me parece que sí, la imagen del año 2010, según el tratado, o según el Talhue del 29 era esa.
pero dicen que el río es la frontera, entonces no hay una coincidencia entre ambas cosas. Y si pongo una imagen de hoy día, tampoco va a haber una coincidencia. Si ponemos la imagen de mañana, no va a haber coincidencia. Es un tema dinámico que hay que enfrentarlo, ¿no? Esto es el gráfico que acompañó el Tratado de Límites entre Perú y Brasil. Aquí se estableció que en el río Yavarí la isla Cleto era de Brasil y esta isla de acá chiquita, que se llama Islandia, es una isla de Perú. Este es de Brasil y esta es de Perú, Islandia. Así es el gráfico que adjuntaba el tratado. Esta es una foto un poco más actual. La Islandia está pegada ya a, si quieren llamar, territorio brasileño, ¿no? Y está pegada, ya es prácticamente parte del territorio, o sea, no parte de, pero por lo menos está físicamente, ya el río ya no nos separa. Y pasa lo mismo con la isla Cleto, está ahora, que es de Brasil, está prácticamente pegada al territorio peruano. Ahora, sobre Islandia hay gente peruana viviendo y sobre Isla Cleto hay gente brasileña viviendo. ¿Cómo se maneja este tema? Repito, este tipo de cosas también tienen que ver con lo que es gestión del territorio, ¿no? Esta es otra imagen del mismo tema, tratando un poco de superponer imágenes y ver cómo va. Además de esto, ya en otro tipo de conferencias hablamos o mostramos algunos trabajos que estamos haciendo en modelamiento numérico para ver no cómo hacer ahora, sino cómo va a ser dentro de algunos años. Hablando de temas económicos, hay los esfuerzos que se vienen haciendo con bastante éxito del tema de IRSA, los corredores interoceánicos. IRSA Norte viene por el Amazonas, y el lugar donde que pretende insertar Colombia a esta historia de poder traer productos desde el Pacífico, navegar por el Amazonas, o sea, viene, digamos, Pacífico, por eje carretero hasta Yurimaguas, cambio modal, sube hasta el Amazonas y puede salir por acá y irse hasta el Atlántico, eso que es uno de los corredores IRSA. El punto de inserción de Colombia es por Leticia, que es un puerto hecho, pero el río nuevamente está migrando y este brazo del río está dejando a Colombia prácticamente sin agua y el curso principal está viniendo más para el territorio peruano. En resumen, en esta zona de acá tenemos más agua y menos tierra, pero Colombia pierde esa inserción a este corredor interoceánico de IRSA, ¿no? Del corredor interoceánico norte. Entonces también hay algunos temas por tratar ahí, ese es el tipo de cosas que estamos viendo como parte de nuestras responsabilidades. Termino ya con esta parte, que es así como yo vi la Amazonía. Voy a pasar unas cuantas imágenes más y están referidas a un mal uso del territorio que estamos haciendo. Y un poco, cuando hacía unas charlas en Loreto, decía, bueno, hemos tenido la oportunidad, 3 días hemos bailado todos juntos en Iquitos porque nombraron como maravilla al Amazonas, y de hecho cuando uno está llegando ve el río así, no tanto en Loreto, pero un poquito más al sur, en la parte de Madre de Dios. Eso luce así más o menos la Amazonía. Estas imágenes probablemente las han visto en la televisión, pero esto es un ejemplo de mal uso de territorio, y cuando veo ese tipo de cosas es que le doy la razón al amigo esto que me decía que a países como Colombia y como Perú el territorio nos quedó grande, ¿no? Porque como peruanos, o sea, autoridad o no autoridad, o sea, sí me siento responsable como autoridad, pero así, sin ser autoridad, los peruanos permitimos este tipo de cosas y lo venimos permitiendo hace algunos años y siguen. Y me permito contar una anécdota más, y prometo que no me voy a demorar mucho más tiempo, son las 10. Hay un padre que se llama Joaquín García, es un estudioso de temas amazónicos que vive en Iquitos, y conversamos sobre una charla. Yo acababa de terminar de leer un libro que se llama El sueño del Celta. Si no lo he leído, lo recomiendo, es un excelente libro. Habla de una época del país en la que nuestros compatriotas peruanos fueron explotados, matados, diezmados, torturados por explotación del caucho, ¿no? Entonces yo le decía a Joaquín García, este padre, le decía, oye Joaquín, pues ¿cómo es posible que los peruanos hayamos permitido ese tipo de cosas, ¿no? Joaquín García, con su sabiduría, me decía, a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas en tiempo pasado. Decía, porque creo que lo único que cambia es el commodity, solamente cambia el producto. Antes fue caucho, después ha sido oro, después ha sido petróleo, pero la explotación de nuestros compatriotas sigue. Y cuando veo estas imágenes, sí creo que sigue esa explotación de nuestros compatriotas, ¿no? La muerte, la desolación, la explotación, la trata de personas, sigue presente en este tipo de situaciones. Por una inacción, por una mala administración del territorio, yo creo que sí. Por una falta de presencia de las autoridades, yo creo que sí, y son cosas que están pasando ahorita. O sea, ahorita hay gente, compatriotas nuestros, niños, viviendo, durmiendo en este tipo de condiciones, ¿no? Siendo explotados. Esta es una de las célebres, tristemente célebres, digamos, quebradas o zona de confluencia, un divisorio de aguas de 2 quebradas
que es la de Huepetue y la de Caichibe, en Madre de Dios. Así se ve desde Google Earth, o sea, si uno entra puede ver el gran daño que se ha hecho en estas dos quebradas, ¿no? Aquí había un divisorio de aguas que ya no existe. El agua debería ser más o menos celeste, pero todo eso está blanco por la cantidad de sedimento que está ahí suelto por el tema de la extracción de oro. Así era en el año 86, y muy rápido en 2 años empezaron a devastar, miren, 2 kilómetros, 19 kilómetros, una cantidad enorme de territorio. Y acá, bueno, acá vemos algunas maquinitas, no sé, me ayuda, ¿cuánto cuesta una de estas cosas? No sé, más o menos, no sé, ¿cuánto cuesta una de estas cosas? No sé, a ver, los ingenieros, ayúdenme. ¿Cuánto? $30.000, yo creo que un poco más, ¿no? $30.000 es un carro, un tractor, bueno, un poco que voy a decir, mira, acá en esta foto nada más hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando se habla de minería ilegal o minería, este tipo de explotación, no es una industria que uno podría pensar que está, no sé, el poblador con su batea lavando, ¿no? Es una explotación millonaria, ¿no? O sea, es de gran escala, hay varios milloncitos metidos por acá, no es un solo sector. Hay varios millones de dólares metidos en esta historia. Porque si no es una industria de esas capacidades, no tiene para llevar esto hasta ese lugar y ponerlo en ese sitio. Yo que trabajo en Amazonía le digo que meter algo de este tamaño al territorio amazónico es recontra complicado y requiere una logística enorme. Y después abastecerlo de combustible en ese punto también es una logística enorme. Y acá podemos seguir contando las máquinas y así es un poco como cuidamos o tenemos nuestro territorio, ¿no? Esto es como lo hacen, estas máquinas entran. Y un poco, ¿se acuerdan la imagen que estaba puesta por acá? Que el río que se movía y se movía. Ok, estos señores se dieron cuenta antes que los científicos que el río se movía así. Entonces primero sacaban con unas dragas, ¿no?, del lecho del río. Después dijeron, aguanta. Si este río se mueve, significa que aquí también estuvo el río hace algunos años. Si aquí hay oro, que es el cauce del río, y si allá ha sido un cauce, allá también hay. Pero ahora está cubierto por bosque amazónico. No importa, baja. Entonces meten los carriles frontales, se bajan al bosque amazónico y empiezan con una pala se llama así, lo levantan con esa pala mecánica y echan esta tierra o este material, lo echan acá, tapan las alfombras, esto lo mueven y empieza a caer y la parte más pesada del mineral se queda atrapada en esta alfombra, que es una alfombra como esta, con un pelo un poco más alto, ¿no? Después sacuden la alfombra, le echan mercurio, lo queman y tienen el oro, ¿no? Más o menos así como va el tema. Entonces, eso ha generado que arranque el bosque amazónico y empiecen a sacar el mineral de ese lugar. Y nuevamente, acá viven personas, hombres, grandes, mujeres, niños, niñas. Tengo una niña de 5 años y cuando trato de visualizar este tipo de cosas, pienso en mi hija y se me parte el corazón pensando que nuestros compatriotas viven en esas condiciones. Viven ahí, nacen ahí y se terminan muriendo ahí, ¿no? Esto es Quebrada Guacamayo también, lamentablemente en Madre de Dios. Miren la cantidad de estos están en fila, ¿no? Es una deforestación fatal. Esto no es la luna, esto es bosque amazónico peruano. ¿No? Es increíble. Esto en algún momento estuvo verde, todo cubierto de árboles y así lo tenemos, ¿no? Y la intención es que se siga viendo así, ¿no? O sea, de eso un poco depende conocer más. Totalmente de acuerdo con el tema de educación, tenemos que darle bastante duro a ese tema para cuidar mejor nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. Y quisiéramos hacerle el reconocimiento de parte del Colegio de Ingenieros del Perú a su exposición y esperando que no sea la última ni la primera. Para la cima de la medalla. Muchísimas gracias. Y de igual modo quisiéramos agradecerle al señor contraalmirante Hugo Vera Moreno, quien nos ha apoyado para la realización de este evento, y de su persona para que... Gracias. Estimados colegas, mañana continuamos desde las 5 de la tarde. Tenemos una programación bastante interesante y yo creo que si estamos pensando en propuestas normativas, tenemos que un poquito alimentar, socializar esto y nos va a llevar a cabo las mejores conclusiones. Por hoy día es todo y le agradecemos su paciencia, su comprensión y hasta el día de mañana, colegas. Buenas noches. Gracias.
¿Cómo hacen los después con la red? Y eso es natural, No, hasta que tengo 2 años. ¿Cuánto tiene? No, él es más que así no debe ser. Ya la tercera. ¿Ah? ¿Cómo?